Bueno, vamos a continuar con el tutorial de hoy. Haremos decir que el sonido a lo mejor no es muy bueno porque tengo que hacer mucha depuración del sonido, ya que hay mucho ruido de fondo de ordenadores, que hay muchos, y ventiladores y router, etcétera, donde estoy, ¿vale? De lo que se trata ahora es de que la Tierra, cuando llegue por ejemplo al frame, vamos a poner al 120, se convierta en un cuadrado, en un cubo, para lo cual vamos a crear un cubo. Voy a poner el cubo aquí abajo, saber que la esfera en las coordenadas está en 0, 0 y el cubo igual. A este cubo también tiene el mismo, voy a ponerle en básico rayos para verlo de dentro, que tengan más o menos el mismo tamaño la esfera y el cubo. Y lo único que voy a hacer, voy a girarlo un poco, a rotarlo. Eso lo ponen ustedes como quieran para que quede en la transformación como va a quedar. Y al cubo lo que sí le voy a hacer, le voy a poner canto. Se va a transformar la Tierra en el cubo. Para lo cual, bueno, antes de nada, como en el tutorial anterior, la Tierra se iba alejando. Así es que voy a coger el modificador turbulencia y al principio no quiero que me actúe, así que lo desactivo. Y pongo un keyframe aquí, control, y aprieto, y ahí está desactivado. Y en el fotograma 30 es cuando quiero, o en el 40 por ejemplo, es cuando quiero que esté activo. Lo señalo y doy un keyframe. Voy a ocultar el cubo para que lo vean ustedes lo que he hecho. Hasta el fotograma 40 no empieza a actuar la turbulencia, porque del 0 al 40 es cuando va la Tierra de primer plano al fondo, ¿vale? Vamos a ver, hasta el 40, y a partir del 40 es cuando empieza a modificarse las partículas y a crear turbulencia. Y entonces lo que quiero que a partir más o menos del 160, bueno, 160 no, vamos a poner a partir del 200, se cree el cubo. ¿De acuerdo? Así es que vamos a poner ahora el cubo para que lo vean ustedes, y vamos a crear un modificador de blanco, o de relleno blanco, de diana, mejor dicho. Elegimos sistema, nos vamos a modificadores y elegimos el modificador Cover Target, que es el blanco. Ya tenemos en modificadores el de turbulencia y ahora el de Cover Target. El modificador Cover Target quiere decir cuál va a ser el objeto blanco o diana o el que se va a rellenar. Pues va a ser el cubo. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de... cómo va a actuar este modificador? ¿Como relleno, como blanco? Voy a poner como blanco. Van a ir las partículas hacia el cubo. ¿Y qué tipo de operación? ¿Todos los polígonos o el volumen? Voy a elegir el volumen del objeto. ¿Y qué tipo de efecto de atracción? Los va a atraer, no los va a repeler, porque los puede repeler también. Y el agudeza de giro la voy a dejar en el 50%. Y la velocidad con la que se va a atraer, ¿cómo va a ser? La velocidad usada por las partículas. En este caso voy a establecer en cuánto frame se va a generar con la atracción el cubo. Y voy a decir que se haga en 60 frames. Después podemos cambiar estos valores. ¿De acuerdo? Pero quiero que se haga a partir del fotograma 80. Entonces ahí entran en juego las preguntas y las acciones. Entonces en la pregunta, ¿qué modo tenemos? Si es mayor que, vamos a poner 180 frames. Si es mayor que 180 frames, con un rango, vamos a poner un rango de 10, ¿qué acción vamos a querer? Pues aquí hay muchas acciones. Pues vamos a controlar el modificador Cover Target. Y este modificador Cover Target, ¿qué modificador vamos a controlar de Cover Target? Pues el que hemos puesto. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cómo nos va quedando. Voy a ocultar también en la Tierra y el cubo. Y vamos a empezar.
Ahora empieza la turbulencia y a partir del fotograma 160 o 180 empieza a convertirse en cubo, ¿de acuerdo? Pues ya tenemos conseguido eso. Volvemos en el 40. Bueno, vamos a ver lo que hemos hecho para que lo vean ustedes. En el modificador Cover Target, en 60 frames se va a convertir en cubo. Y la pregunta, que a partir del 180 es cuando empieza la tracción, ¿de acuerdo? Así que a partir del 180 es cuando empieza la tracción con un rango de 10 frames. Así que a partir del 180, 175, ahí empieza la tracción. Y va a durar 60 frames. Y a partir de los 60 frames se ha hecho el cubo, ¿de acuerdo? Pues ya tenemos otra cosa hecha. Y ahora vamos a colocar la escena de tal manera que quede como en el tutorial. Antes de colocar la escena como estaba en Hoy Hacemos, voy a explicar una cosa. Si damos un play, empieza la turbulencia y a convertirse, pero si quiero ir para atrás no puedo ir porque no he creado ninguna caché, ¿de acuerdo? Así que como ya estoy conforme con las modificaciones que he hecho de tierra a cubo, voy a crear una caché para que podamos ir para atrás, para adelante, mirar y todo eso. Y así aprendemos también lo que es la caché con X particular. Nos vamos a Sistema, Crear otros objetos y elegimos una caché de objetos. También se mete dentro del sistema si lo tenemos todo bien organizado. Por defecto la caché cuando está vacía es de color azul, si está llena es de color rojo y si está llena pero no activa es de color amarillo, ¿de acuerdo? Bueno, eso se verá. Al usar la caché vamos a elegir la carpeta donde se va a crear la caché. Voy a poner aquí tierra, caché. Aquí, por ejemplo, elijo la carpeta, voy a elegir, por ejemplo, esa, aceptar. Podemos vaciarla, crearla, y ahora vamos a crear la caché. Me dice que si borro y creo la caché. Y ahora va a crear la caché, tardará un poco, aquí pone que tarda 2 minutos y medio. Así que una vez que cree la caché, pues ya podremos ir para atrás, para adelante, porque ya está, no tiene que volver a generarlo. Y eso es importante, tener, una vez que ya tenemos cómo queremos que quede la modificación, la caché creada. Nos vemos ahora después, una vez que se haya creado la caché de la animación. Bueno, una vez que tenemos creada la caché, aquí nos vienen las características. El objeto LMeter 300, lo que ha usado 900 megas. Y ahora ya lo que sí podemos hacer, al tener la caché, aquí se ve que la caché está en rojo, que la tenemos activa. Si quitamos la caché se pondría en amarillo. Está creada pero no está activa, ¿de acuerdo? De lo que se trata es de usar la caché. Ahora al darle al play todo va mucho más rápido, porque ahora si paro puedo ir para adelante, pero también puedo ir para atrás y ver lo que he hecho. Por esto es lo que se trata, de tener la caché. ¿De acuerdo? Vale, otra cosa hecha. Voy a darle a esto. Ahora vamos ya a colocar la escena. Para colocar la escena me voy a poner en posición del frame 0. Voy a poner la esfera que se vea y voy a colocar el escenario. Yo lo hago con las teclas de acceso directo. Como quiero que se vea, voy a coger la esfera, la voy a rotar y la voy a dejar así, por ejemplo. Y ahora, pues una vez que la tengo la posición inicial como la quiero, pongo una cámara, ¿de acuerdo? Y ahora voy a poner un objeto nulo. Perdón, control Z. Y este objeto nulo lo voy a llamar movimiento de cámara. Y ahora lo que hago
tanto las luces como las cámaras las meto dentro de este objeto nulo. Voy a señalar la cámara, vamos a ir a ver todas las posiciones, F5, vamos a ir a la parte superior, vamos a alejarnos, y lo que voy a hacer, que lo único que voy a animar va a ser el movimiento de cámara en coordenada, en el eje Y, lo que voy a animar va a ser esto, para que ocurra esto, ver esto, ¿de acuerdo? El movimiento de cámara. Así que en el fotograma 0 va a tener un movimiento, una rotación en el eje Y, el movimiento de cámara, control, de 0 grados, y cuando llegue a 300 va a tener un movimiento, va a dar 2 vueltas de 720, 360 y 360, 720. Y damos ahí, y vamos a ver cómo nos queda. Damos al play, y ya vemos cómo va rotando, que es como se veía en el tutorial, en el vídeo, en el vídeo de hoy hacemos. Vamos a F1, vamos a ver cómo queda, y ahí va rotando y va transformándose de primero turbulencia. Una vez que crea turbulencia, cuando va al fotograma 175 se van cogiendo y se forma un cubo. Y ahora de lo que se trata, lo único que tenemos que cambiar es en la cámara. Vamos a poner un keyframe de forma automática aquí de la cámara, que esté aquí, y ya está puesto, y cuando lleguemos al fotograma al 37, por ejemplo, al 38, vamos a mover con la cámara puesta como queremos que quede al final del todo la animación. Que queda ahí, y damos a un keyframe automático, y ya tenemos puesto cómo nos va a quedar la animación. Y ahora lo único que nos queda es renderizar y pasar a After Effects, y en After Effects haremos el resto de las cosas para crear. ¿De acuerdo? Pues nos vemos en After Effects. Bueno, antes de nada vamos a ver un render de alguna parte para que vean ustedes cómo queda. Vamos a ver el render aquí. Vamos a ocultar. En el render vamos a ver el render multiplicado por 2. Y lo que sí voy a poner aquí ahora, no voy a poner un fondo, ¿vale? Voy a poner tan solo, antes de eso voy a poner un fondo aquí, perdón, y a este fondo le voy a cargar un preestablecido, imprime, objetos materiales, objetos de fondo, y voy a utilizar un objeto de fondo, por ejemplo este, para que se vea así un poco más vistoso aquí, pero que no eso, y voy a cambiarle el gradiente. Y así vemos cómo queda. El fondo y eso lo voy a hacer en After Effects, pero si no tienen After Effects lo pueden hacer aquí, crear un fondo y crear alguna otra historia. El color azul y nos iría quedando así. El color azul ¿cómo se llama? Del mapa de la Tierra lo he puesto más claro. El color del agua lo voy a cambiar para ver si así mejoramos. Bueno, vamos a hacer un render de alguna parte. A ver cómo queda. Vamos a hacer el render de aquí, por ejemplo.
Vamos a quitar el fondo ya para enviar a After. Yo lo que hago para enviar a After, opciones, guardar, ponemos una ruta y ponemos un nombre. Y ponemos con canal alfa. Y después una composición, guardar como After F para abrir el destino. Y en salida, pues pongo todos los fotogramas y ya daríamos a renderizar y nos iría renderizando todos los fotogramas. ¿De acuerdo? Y ahora ya nos vemos en After. Alguna cosilla, voy a quitar ahora esto y voy a poner fotograma actual. Alguna cosilla que me queda, por ejemplo, si no estamos conformes, pues podemos ir otra vez a la cámara, ir a este fotograma, y a lo mejor echarla en ese fotograma un poco más pequeña, como queramos, ¿de acuerdo? Eso ya lo pueden cambiar y utilizar un montón de cosas. A ver así como quedaría. Pues así, por ejemplo. Poner más partículas, menos partículas, eso ya verían ustedes. Y jugar así, ¿de acuerdo? Nos vemos entonces en After.